habían venido en el camino. Bendito Dios. Es que a veces el ser humano cree que, hermanos, que Dios lo va a aceptar como eso, que Dios lo va a querer como Él cree. ¡No! ¡No! Gloria a Dios. Aleluya. Gloria. Santo Dios. Es que ellos querían heredar la tierra y que cuando empezara la repartición de las tierras, a cada quien le tocara. Pero no, señores, Dios quiere que meditemos y pensemos. Meditemos y pensemos. Porque unos querían heredar y que se les diera ya la tierra, hermanos, con las mismas costumbres de Egipto. Bendito Dios, aleluya. Alabado Cristo. Hoy tantos ministerios diabólicos, hermanos, que se ven. El que diezma más y el que tira más diezmos, se le da puestos allá en arriba del púlpito para que sean diáconos, para que sean mujeres. Y a los pobres que, hermanos, que apenas alcanzan a dar su ofrenda, no se toman en cuenta. Vayan a ver por ejemplo mujeres empantalonadas danzando. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Te alabo, Señor. Con trajes que el varón tiene que tener. Ahora las hembras ahí están y creen que están agradando a Dios. ¡No! Podrán heredar un puesto en el ministerio donde están. Podrán agradar al pastor donde están. Pero jamás podrán agradar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo sé que le duele, pero esta es la palabra. Esta es la palabra del Señor. Esta es la palabra. Iba a ser ya, hermanos, el tiempo de poseer las tierras conquistadas. Bendito Dios. Gloria a Dios. Era el momento de poder repartir, pero antes de repartir tenías que hablar el siervo de Dios. Aleluya, aleluya, santo, bendito. Él se pone, hermanos, enfrente y le dice: un momento, van a ser repartidas las tierras, pero hay una cosa que les quiero decir. Todavía hay naciones aquí que tienen tales costumbres. Gloria a Dios. Hay unos que las tienen todavía en la iglesia y hay otras que están brotadas en las iglesias. Alabado Cristo, aleluya. Se han levantado, hermanos, concilios, ministerios que quieren engrandecer, y la palabra clave es ensanchar el ministerio, pero a costa de Egipto. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Costumbres egipcias. Santo Dios. Gloria al Y Señor. los líderes y sus secuaces dicen: es que el evangelio se compone de culturas. El evangelio no se compone de culturas. El evangelio se compone del reino de los cielos y viene para las culturas para que cambien y se transformen a una vida agradable a Dios, agradable a Dios, agradable a Dios, a su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre. Bendito sea Cristo de la gloria. Bendito sea el Señor. Aleluya. Imagínense, hermanos, si se compusiera de culturas, algunos ya estuviéramos todos enfermos. Gloria a Dios. Porque me cuentan y dicen que en España en cada almuerzo se echan un traguito uno. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Esa es la cultura. Imagínense, hermanos, que la cultura árabe es de tener 2 hasta 3 mujeres. Aleluya, esa es bendición del cielo. Gloria a Dios. Aleluya. 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 Ay, los Gloria a hermanos, Dios. algunos Aleluya. cambiaron la lengüita. Parecen gatitos. Aleluya. Santo Dios. Hermanos, Aleluya. el evangelio no vino para adaptarse a las culturas. El evangelio vino para cambiar las culturas. Aleluya. Amén. Amén. Yo sé que no les está gustando a algunos. Amén. Otros no prefieren ir ahí donde dicen que ahí la hermana me ha dicho que allí el Señor las acepta así como quiera uno se sienta bien. Si el corazón no te reprende, mayor es Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Santo Dios. Gloria a Dios. Es duro el evangelio, sí, hermano. Aleluya. Es duro, hermanos. Y a veces como que nos pone freno, ¿no? Porque mire, si ahora con Dios, hermanos, por ahí como que reventamos una pita, imagínense. Son 3 las que nos sujetan: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gloria a Jesús. Aleluya. Si siendo evangélicos, hermanos, como que nos desviamos por ahí, imagínense ahora sin el Señor. Algunos todos hijosos estuviéramos ya por ahí. Santo Dios. La Aleluya. mayoría de mujeres con una enfermedad que hasta ahora la vine a conocer, con el herpes ahí.
Y otras pues a ver con enfermedades que están, pero hermanos, qué lindo es el Señor. Aleluya. Porque hermanos, a veces se quiere estar dentro de la iglesia y se quiere vivir como Egipto. Amén, aleluya. Es que las modas, en Egipto habían tantas modas, hermanos. En Egipto habían tantos dioses. En Egipto no habían tantas, hermanos, imágenes que adorar. Pero el pueblo fue escogido para adorar solamente a uno. Aleluya. Uno que no se ve, Siente. pero que es real. Uno que no lo hicieron, pero que Él nos hizo. Aleluya. A su nombre. Gloria. Ese es el Dios de nosotros. Aleluya. Gloria a Dios. No es cuestión, hermanos, de que nosotros somos hijos de Dios y vamos a hacer lo que nosotros queramos. No. Josué les dice, oigan, ustedes no pueden seguir siendo los mismos. Ustedes tienen que cambiar. Céntrense bien. El que se cree mujer, oiga, varón, usted que se cree mujer, usted no es mujer, usted es hombre, es macho. El que me quiere operar, mentira, del diablo. Aleluya. Opérese el cerebro. Santo Dios. Amén, aleluya. Aleluya. Y el único que lo puede operar es el Señor. Aleluya. Saca los pensamientos diabólicos. Amén. Saca los pensamientos satánicos. Porque la sangre, me están viendo los brujos, la sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. A su nombre. ¿Qué sangre de gallina ni de perro? Hay una sangre en el mundo que es la sangre del Cordero que quita el pecado del mundo. Bendito sea el Cristo de la gloria. Gloria. Es que unos querían servir a Dios, hermanos, a sus antojos, a sus caprichos, a su manera de pensar, en su manera de ser. No, dice Josué. Santo Dios. Y dice en el capítulo 14, versículo 14, ahora pues temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Integridad, hermanos, es sincero de corazón. Integridad, bienaventurados los íntegros de corazón. Amén, aleluya. ¿Sabe? Es aquel que reconoce su estado de ser. Aleluya. ¿Sabe que David fracasó? Pero un día en el Salmo 51 dice que reconoció: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la multitud de tus misericordias. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Servirle a Jehová con integridad. Porque ¿para qué vamos a estar ocultando ciertas cosas delante de Él? Ocultémoselas a los hermanos porque son un par de chismosos. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Una legión de mentirosos. Gloria a Hasta Dios. le van a aumentar. A mí me lo dijo, sí. No le creo, pero que el hermano se ve que no quiebra ni un plato. No, pues terminó con 4 docenas. Gloria a Dios, aleluya. Está bien que se la oculte a su mejor amigo, a su mejor amiga, pero confiéseselo a Dios para que alcance usted las bendiciones del cielo. Gloria a Cristo. ¿Me está entendiendo usted? Amén. Sacar la verdad de nuestros corazones. Señor, amén. Integridad, y que lo demás dice verdad. Aleluya. Y la Biblia dice que los mentirosos han leído por alguna ocasión así, o se las han leído o la han escuchado. ¿La han escuchado que los mentirosos qué dicen? Está bien que respondan poco porque los demás se conocen. Aleluya. ¿Cómo dice la palabra? No heredarán el reino de Dios. ¿Se da cuenta, hermanos? Entonces, servirle a Jehová con integridad y con verdad. Hermanos, decirle: Señor, tú conoces, Señor, ¿verdad?, lo que he hecho, y yo no te puedo mentir a ti, Señor. Señor, tú me vistes ese día, tú me vistes esa hora, Señor. Mira, estoy engañando a mis padres, Señor, estoy engañando a mis abuelos, estoy engañando a mis hermanos, estoy engañando a mis tíos, estoy engañando al pobre pastor, que pobrecito, ¿verdad?, que como que se esfuerza. Estoy engañando a la congregación, estoy engañando a todo el mundo, Señor, pero a ti no te puedo engañar. Oh, gloria a Dios, gloria. Todos los dedos pueden estar contra ti. Todos los dedos pueden estar contra ti, pero si te humillas delante de la presencia de Dios, no hay dedo que te señale, porque el cielo te ha perdonado. Amén. Queremos servirle a Dios, hermanos, y en un estado, hermanos, de capricho. Dios. Gloria a Dios. Es que no me ha nacido decirle la verdad, Señor, si es que no es semilla esa. Unos creen que el frijol es maíz.
Gloria a Dios. Aleluya.